Bueno, en este video vamos a estudiar las generalidades de los materiales de impresión. Recordar que existen algunas situaciones clínicas en las cuales no nos es posible realizar una restauración de manera directa en la cavidad oral del paciente, y es por eso que nosotros necesitamos la realización de un modelo, ya sea de estudio o de trabajo, generalmente de trabajo, para poder llevar a cabo estas restauraciones. Para esto es necesario que nosotros hagamos uso de los materiales de impresión. ¿Pero qué es un material de impresión? Bueno, un material de impresión va a ser todo aquel material dental que, llevado en un estado plástico hacia las estructuras orales, es capaz de tener un proceso de endurecimiento para obtener una réplica en negativo. Esta réplica en negativo es lo que generalmente conocemos como una impresión, que es lo que estamos viendo en esta imagen. ¿Cuáles son las características principales o deseables de estos materiales? Bueno, en primera deben de ser materiales que tengan una suficiente fluidez para poder adaptarse a los tejidos orales y tener así cierto grado de fidelidad y reproducción de los detalles. Deben de ser materiales que tengan una mínima distorsión o deformación de su forma, vaya, para poder obtener resultados adecuados. Deben de tener esta estabilidad de la que acabamos de hablar hasta el momento de que el material de vaciado, en este caso el yeso, sea totalmente fraguado. Los materiales deben de ser biocompatibles. Esta es una situación bastante importante, que no cause ninguna reacción en el paciente. Y bueno, que el equipamiento, el material y todos los instrumentos que se encuentran alrededor de este proceso pues sean elementos que podamos acceder fácilmente para poder hacer un trabajo mucho más rápido y más eficaz. Bueno, materiales dentales a través de la historia. Rápidamente podemos decir que los materiales de impresión han experimentado una cierta evolución, comenzando desde materiales rígidos, que en la actualidad se encuentran casi todos en desuso, hasta materiales flexibles, o lo que conocemos también como materiales elastoméricos, que son materiales que tienen muchas ventajas sobre materiales que se han hecho o que se han utilizado históricamente. A esto hay que agregar que incluso ya se cuentan con sistemas de escáner que nos proporcionan un modelo virtual o una impresión virtual de los tejidos del paciente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de la evolución de nuestra cara. Muy bien. Cuando mencionamos que estos materiales deben de estar en una forma plástica y después endurecer, nos referimos a un proceso de fraguado. En este caso utilizamos el término de fraguado como una expresión genérica de la transformación de un material plástico a un material, y pongo entre comillas y subrayo, rígido. ¿Por qué? Porque no todos los materiales van a ser totalmente rígidos. Ahora, hablando de los materiales de impresión, podemos hacer una clasificación muy general de acuerdo a este sistema de fraguado. Y entonces vamos a tener los que son fraguados reversibles. Como su nombre lo indica, en este caso el material va a poder pasar de un estado plástico a un estado sólido y de un estado sólido a un estado plástico, generalmente con la aplicación de un elemento físico como puede ser el calor. Cabe destacar que durante estos cambios el elemento o el material de impresión no va a generar o no va a experimentar ningún cambio químico, solamente va a ser un cambio de estado. El siguiente mecanismo de fraguado es el fraguado irreversible. En este caso, como su nombre lo indica, esta reacción de fraguado es unidireccional. Esto quiere decir que solamente se dirige en una dirección, como es del estado plástico al estado sólido. Se caracteriza porque el material de impresión sí es capaz de generar cambios químicos en su estructura. Por eso son cambios irreversibles. Ahora, los materiales de impresión también los podemos clasificar de acuerdo a sus propiedades físico-mecánicas. En este caso vamos a hablar de dos grandes grupos, como lo son los materiales rígidos. Van a ser aquellos materiales que, pasado su tiempo de fraguado, vaya,
los vamos a obtener en una forma totalmente rígida y carente de toda flexibilidad o elasticidad. Estos materiales, al ser poco prácticos por esta característica, se encuentran actualmente en desuso, salvo algunos materiales que son muy específicos de algunos procesos odontológicos y de laboratorio, como veremos más adelante. Tenemos también el otro grupo que son los materiales elásticos, como su nombre lo indica, van a ser materiales que van a soportar cierto grado de deformación sin que esta deformación sea permanente, es decir, esto nos va a permitir que cuando yo intente desalojar el material de las estructuras orales exista cierta deformación, pero que en un tiempo muy corto va a regresar a su estado totalmente normal y entonces así tengo un material con cierta estabilidad. Generalmente los materiales elásticos se recomiendan para su uso en estructuras que tengan retención, mientras que los materiales rígidos se ocupan generalmente en zonas que no tienen retención. Cuando veamos cada uno de estos materiales vamos a ver a qué se refiere este punto. En esta tabla me parece que es del libro Phillips, si no me equivoco, viene la clasificación de los materiales para impresión dental y vamos a ver cómo existe una clasificación para hablar de ellos de acuerdo a su reacción química o sistema de fraguado, donde tenemos a los irreversibles y tenemos también a los reversibles. Y en esta parte superior tenemos la clasificación que hace referencia al estado final o al estado de conformación final del material como rígido y como elástico, hablando materiales y usos. Estos usos hacen referencia a zonas que son retentivas o que no son retentivas. Aquí tenemos, si pueden observar, un cuadro sacado del libro Barceló, donde estamos hablando de qué son zonas retentivas y qué son zonas no retentivas. Prácticamente las zonas retentivas son zonas que tienen órganos dentales, mientras que las zonas sin retención son zonas que no tienen dientes, zonas edéntulas. Los materiales de impresión tienen otra característica físico-mecánica muy importante, que es el índice de corrimiento. Básicamente, para no entrar a situaciones más complicadas, podremos decir que este índice de escurrimiento es la capacidad que tiene un material para fluir. Aquí se añade el concepto que ya habíamos estudiado en clases anteriores de tixotropismo, y va a ser aquel material que bajo una carga va a favorecer su fluidez para poder ser más exacto. En materiales de impresión tendríamos que considerar que los materiales con un índice de corrimiento o con un índice de fluidez más alto van a ser los materiales que van a tener una reproducción más fidedigna. Son considerados más fieles o más exactos. Bueno, en este caso hemos terminado el repaso de generalidades de materiales dentales para impresión y pues vamos a continuar en otro video con otro tema.